Muy buenos días. Una vez estamos aquí para seguir el trabajo que el Señor nos ha encomendado hacer mientras estamos con la vida todavía. Dándole gracias al Señor por la vida, la salud, la fortaleza y todas las cosas que Él hace cuando le permitimos que Él haga su obra en nuestras vidas. Y seguimos la lucha que estamos llevando a cabo y es exponer verdades maravillosas que nos ayudarán a entender el por qué las cosas suceden en la vida. Sé que es un mundo confuso, un mundo que estaba siendo atraído por muchas cosas que no agradan al Señor, pero porque Él las permite. Entonces yo le voy a hablar de muchos temas maravillosos que nos habla la Biblia acerca del mal, ¿verdad? El conflicto cósmico, le digo yo, entre el bien y el mal. La lucha tenaz que se llevaba a cabo desde un principio cuando el ser humano cayó, permitió pues caer y desde entonces todos los seres humanos hemos heredado una naturaleza caída en la cual nos vemos envueltos en un conflicto cósmico entre la lucha, el bien y el mal. Algunos están de acuerdo yendo para otros, otros estamos luchando para sobrevivir y tener en mente que el Padre Celestial, el soberano, el verdadero Dios está pendiente y está cuidando de sus hijos. Entonces vamos a hablar sobre ese tema muy crucial, muchas cosas que pasan en la vida que a veces no entendemos y que cuestionamos y algunas veces tenemos razón porque ignoramos las verdades por el cual estas cosas suceden. ¿Por qué permite Dios el mal y el sufrimiento? Es una pregunta muy interesante. La humanidad siempre se ha preguntado si el Eterno es bueno y justo. ¿Por qué permite el mal en este mundo? ¿Por qué no interviene para poner el fin al sufrimiento? Buena pregunta que necesita ser contestada para poder así ayudar a entender todas las cosas que suceden alrededor nuestro. Las personas han tratado de encarar estas preguntas inquietantes desde el comienzo de la historia. Para los humanos parece obvio. Si el Eterno es, como los cristianos lo proclaman, todo amor y todopoderoso, podría tener el mal y el sufrimiento en este mundo. ¿Por qué no lo hace? Los ateos y los gnósticos con frecuencia señalan esta contradicción para respaldar su falta de creencia y existismo. ¿Cómo respondemos nosotros los creyentes a esta clase de personas? Diariamente nos confrontan con preguntas así. Tal vez los seres humanos tendemos a ver este problema con una perspectiva limitada. ¿Por qué el mal? Es una pregunta justa, pero ¿por qué no darle al Eterno la oportunidad de contestarla de acuerdo con su perspectiva? En su palabra, Él responde esta pregunta fundamental. ¿Dónde? ¿Por qué y cómo se originan el dolor y el sufrimiento? ¿Quién es el verdadero actor de la maldad? ¿Cuál es el propósito de que esta maldad y sufrimiento continúen? Y para ser justo, el Eterno también examina el papel que los humanos han jugado en la aparición del mal y el sufrimiento y por qué continúan perpetuándolo. En lugar de culpar al Eterno, algo que se hace con frecuencia, aún llamamos a los desastres naturales actos de Dios. Le invito a que usted tenga una perspectiva diferente de que le voy a explicar claramente, según la palabra de Dios, la respuesta a estas preguntas tan cruciales. Los temas que voy a abarcar en los siguientes días va a ser muy importante que entendamos bien sobre lo que y por qué las cosas. Uno de los temas que voy a hablar es por qué permite el Eterno el sufrimiento. ¿Cómo podría un Padre amoroso permitir tantas tragedias, dolor y agonía, tantas enfermedades y accidentes mortales? ¿Por qué el Eterno podría permitir que tanto sufrimiento continúe? Otro tema es, ¿se esconde Dios a través de estas cosas que están sucediendo? Si el Eterno es todopoderoso y bueno, ¿por qué está en silencio? Y si Él quiere tener una relación con nosotros, ¿por qué se esconde? ¿Estamos buscando en el lugar correcto? ¿Por qué el Eterno permite la guerra? Tantas cosas que nos están sucediendo alrededor nuestro, guerras tras guerras tras guerras, surgen violencia, países tratándose como que se están dos peleando, ¿verdad? Buscando cómo entrar en guerra. ¿Qué es lo que traen detrás de sí? ¿Verdad? A través de la historia, la humanidad ha demostrado ser adicta
a la guerra. ¿Cómo puede un todopoderoso, misericordioso y bueno permitir que causemos tal sufrimiento, muerte, destrucción y horror? La pregunta que vamos a tratar de contestar es ¿por qué existe la maldad? Si el Eterno es bueno, ¿por qué existe la maldad? Eventos como el holocausto y matanzas escolares, guerra, nos recuerda constantemente que el mundo está lleno de ella. ¿Será el Eterno el responsable de todo esto? Buena pregunta. El duelo. ¿Habrá algo más doloroso que la muerte repentina o prematura de un ser querido? Vamos a ver algunas sugerencias para afrontar la pérdida y el duelo. Otra pregunta es, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué el Eterno no nos protege de todos los problemas que afrontamos? ¿Acaso a Él no le importa o tal vez es que Él nos permite sufrir un propósito crucial en nuestra vida? ¿Por qué permitió el Eterno que un ser querido como un niño muriera? Algo que muchas personas cuestionan porque han perdido muchos niños en las guerras, circunstancias, accidentes, enfermedades. Entonces yo se pregunto, ¿por qué Él permite que mi hijo o mi hija muriera? ¿Qué podría ser más devastador e inexplicable que la muerte de un niño o una niña inocente? ¿Por qué? ¿Cómo podría un padre bueno permitir tal tragedia? La adversidad puede ser bendición en las circunstancias que nos pasan las cosas. A veces lo que parece ser un golpe terrible o una trágica derrota puede convertirse en un trampolín hacia grande éxito. El Eterno puede transformar nuestras pruebas en bendiciones. Nos manda que nos gocemos en las pruebas. ¿Por qué? Al parecer, con demasiada frecuencia los cristianos enfrentan dificultades y problemas. ¿Por qué? ¿Y qué dice la Biblia acerca de cómo sobrevivir y crecer a través de ellos? Desastres naturales, lo que están sucediendo alrededor del mundo entero, de estos desastres naturales, terremotos grandes, tornados, el mar, bueno, en la madre naturaleza sufriendo. Tormentas terribles, terremotos y otros desastres reclaman miles de vidas. Algunos se preguntan por qué el Eterno permite este tipo de tragedia, mientras que otros dicen que esas son pruebas de que el Eterno no existe. Otra pregunta, ¿me odia el Eterno? ¿Me odia el Padre? La desesperación y la angustia pueden llevarnos a pensar que el Padre no nos ama y preguntarnos, ¿por qué me odia el Eterno? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué cosa odia Dios realmente? ¿Y qué quiere mostrarnos acerca de su amor profundo y eterno? Inhumanidad. A todos nos horroriza ver actos de inhumanidad cometidos contra otros seres humanos, pero la triste verdad es que todos somos capaces de cometer actos de violencia y maldad. ¿Cuál es la solución a la maldad que hay en nuestros corazones? Cuando el Creador decida, todos estamos sufriendo, la humanidad se duele y no hay solución a la vista. ¿Temerá esto algún día? ¿Hay algo que usted puede hacer? ¿Cómo sanar un corazón roto? A veces, algunas veces ha sentido que se le rompe el corazón. Se ha sentido desconsolado e inseguro de si podrá continuar. Estos son algunos consejos para sanar un corazón roto. A través de muchas tribulaciones, la Biblia no les promete a los cristianos una vida fácil y sin problemas. Valen la pena las recompensas que el Eterno ofrece por los sufrimientos a nivel personal y pruebas que enfrentan los cristianos. Dios permite el mal, pero ¿por cuánto tiempo? El mal es aborrecible, lastima a las personas y sin embargo el Eterno permite que continúe. Parece incongruente, no obstante vemos que existe y ha existido durante miles de años. ¿Cuándo acabará? Las preguntas son inquietantes que se hacen a diario y personas que quieren conocer al Eterno se hacen esas preguntas. Y cuando comencemos nosotros a hablar de estos temas, es importante que tengamos un poquito de atención en nuestra vida y pongamos atención a las cosas que están sucediendo alrededor y por qué pasa, por qué permite el Creador y por qué hay tanta maldad, por qué existe tanta crueldad, por qué existen tantos países en anarquismo tratando de violar la voluntad del ser humano cada día. Todas estas cosas, la escritura
tiene respuesta para ella. Por lo tanto, hermanos y amigos, espero que ustedes, cuando hablemos de estos temas, puedan entender bien y puedan entender lo que es el amor de Dios, porque tanto nosotros hablamos acerca de su amor. Y algunos decían, ¿y dónde está? No lo ha mostrado. Todas estas cosas que permite, ¿por qué permite? ¿Por qué causas vienen? Bueno, vamos a leer la respuesta en los temas que vamos a hablar en los tiempos que vienen, en los otros días que vienen. Y por ahora, pues, espero que ustedes se encuentren tranquilos y algunos que me siguen, pues, sirvan de bendición a algunos de los temas que vamos a hablar y continuemos en la lucha, porque todo eso es un conflicto entre el bien y el mal y entendamos que los ángeles que nos sirven a nosotros, que son ministros para la humanidad, son más que ellos. Y nosotros estando plenamente convencidos y entendidos de las cosas que suceden alrededor, somos más que vencedores. Pues durante todos estos tiempos que estamos viviendo, viviremos tiempos duros, tiempos que muchos no entienden, pero muchos entendemos que ya estamos acercando a el tiempo final, o sea, lo que Él va a hacer en la tierra, lo que se llama la gran tribulación. Pero que todos ustedes se estén preparando, estén abiertos para escuchar, abiertos para entender, abiertos para aprender y que en las escrituras más a menudo para entender el carácter de nuestro Padre Celestial que está mal entendido. Todo lo que ocurre en la tierra, ¿quién es el que tiene la culpa? ¿Quién está llevando la culpa de todo? El Padre Eterno. Satanás está riéndose. Satanás está regresando y parece como que está ganando la guerra, pero mentira. Lo tenemos que exponer. Tenemos que hablar que toda esperanza está en el Señor y que Él no puede vencer con el mal el bien. Oramos para que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para contrarrestar muchas cosas que sobrevendan sobre la tierra. Y espero que la bendición del Señor esté en su hogar, esté con sus hijos, sus hijas, su familia, y que sobre todo esté firme, en tierra firme, no esté confundido, ni esté, como dicen, de un lado para el otro, wishy-washy, ¿qué hago? No, usted sabe lo que tiene que hacer. Estudie la palabra de Dios y mire las circunstancias por las cuales el Señor se manifiesta cada día en su vida, mandándonos la lluvia, mandándonos el sol, mandándonos el alimento y al mismo tiempo mandándonos entendimiento y sabiduría a través de su Espíritu para que entendamos las cosas que están sucediendo alrededor de la tierra. Y oremos por el bien, oremos para que el mal se vaya. Muy pronto terminará esta lucha. Mientras tanto, demos gracias al Señor que estamos escondidos en Cristo y que podemos entender bien este conflicto que nos está llevando a cabo en la tierra y que muchas personas están confundidas y no han entendido bien. Espero que la gracia del Señor pueda llegar a esos corazones y que su espíritu pueda trabajar para abrirle el entendimiento y mirar las cosas como usted y yo las miramos. Que la gracia del Señor y su maravillosa presencia esté con ustedes en su familia y que usted pueda permanecer fiel y deseoso de persistir en la verdad y abrazar este maravilloso conflicto con toda sabiduría y entendimiento, sabiendo que somos más que vencedores. Les amo en Cristo y espero que la bendición del Señor reine más en su vida, que podamos en otros días pues hablar de temas maravillosos sobre la vida, sobre las cosas, sobre las circunstancias, sobre el mal, sobre las cosas que acontecen cada día, que uno se queda sorprendido, como hay muchos depredadores malos que están tratando de destruir a su prójimo, al ser humano. Y oramos para que el Señor nos pueda dar fortaleza y pueda caminar bien, haciéndoles entender a muchos que necesitamos practicar el bien y no el mal. Les amo en Cristo Jesús.